En este tema, nosotros justamente tratamos de abarcar toda la información que tenemos disponible. Entonces, en el Ecuador se hizo un análisis de los siniestros viales a nivel nacional y justamente la Dirección Nacional de Tránsito estableció las causas que provocaron precisamente estos siniestros. ¿Sí? Con relación al tipo de vía, se manifestaba que lamentablemente la mayor cantidad de siniestros y penosamente se registran en la red vial estatal, ¿no? Imaginémonos que más bien cuando tenemos otro tipo de vías que probablemente no cuentan con las seguridades, pero acá tenemos a favor de los usuarios y sobre todo los conductores, que probablemente manipulamos nuestro vehículo con mayor cuidado. ¿Qué significa esto? Que en las vías donde contamos con su mejor estado, con un mantenimiento adecuado, es probablemente donde nos despreocupamos de las normas de seguridad que debemos guardar. Y en este sentido también había una información también constante respecto de algunas alternativas de la solución a la ocurrencia de los accidentes o siniestros viales. Como alternativas de solución para disminuir los accidentes de tránsito en la zona urbana, se establecía, y de acuerdo a normas internacionales, se haga o se elabore un examen de conducción para involucrar los conocimientos, la experticia, el conocimiento y el funcionamiento del vehículo. Para una propuesta técnica en la disminución de accidentes de tránsito dentro de los cantones, zona urbana, se propuso 3 tipos de planeación: la estratégica, la táctica y la operacional. En este caso, hablar un poquito más sencillo, en lo estratégico, la elaboración de un mapa para evaluación, zonas rojas, zonas calientes, que también se denomina, donde vemos que hay la mayor ocurrencia de los accidentes. En lo táctico, una interpretación de las estrategias de los planes concretos, qué es lo que queremos, en qué zonas queremos reducir, qué sé yo, velocidad, en qué zonas queremos implementar, aparte de la señalización horizontal y vertical, tal vez reductores de velocidad, tal vez más semáforos, ¿no? Tal vez algún otro tipo de disipador de estas causas. Y en lo operacional, en una subdivisión de planes tácticos que precisamente hagan que las funciones de las direcciones, de las jefaturas de tránsito, de movilidad terrestre de los municipios, que son los organismos que asumieron la competencia del tránsito, precisamente funcionen en ese nivel. Tal es así la información que tenemos, y afortunadamente contamos con esta. En 22 de las 4 provincias del Ecuador se observan 10 causas predominantes. Creo que eso les indicamos la semana anterior, en los que habrían ocasionado el 96% de los siniestros, siendo la conducción con falta de atención la primera causa con la mayor incidencia, seguida de la causa estado de ebriedez, no ceder el derecho de vía, preferencia de paso al peatón, falta de atención en la conducción, exceso de velocidad, imprudencia del peatón, factores climáticos, adelantamientos inadecuados, daños mecánicos y, por supuesto, los casos fortuitos, ¿no? Así se identificó y, por supuesto, existe un alto porcentaje de siniestros que ocurrieron también en vía seca. Es decir, no significa solamente que en una vía que tenemos la calzada mojada, húmeda, etcétera, es el único escenario en el cual se puede producir un siniestro vial, ¿no? En ese sentido, como les decía, también sumado a lo que es el aspecto de las lesiones, nosotros tenemos que reconocer que en un accidente tenemos como consecuencias tanto pérdidas temporales como pérdidas energéticas y daños materiales propiamente dichos. Bueno, como siempre, ¿no? Se nos dará las preguntas y la duda. Las pérdidas materiales, las consecuencias negativas o daños de los accidentes tienen manifestaciones de diversa índole. Hay un esquema, ¿no? Nosotros hemos modificado ese esquema a un modo textual, en el cual diferenciamos este tipo de pérdidas. Por ejemplo, si hablamos de las pérdidas temporales, nos estamos refiriendo a las pérdidas en el tiempo previsto para el desarrollo de un trabajo.
¿no? Sus actividades laborales, actividades personales, educativas, laborales, personales, educativas, de toda índole, ¿no? Tal vez retrasos o alargamientos imprevistos en los tiempos programados para una recuperación de esas lesiones que fueron apareciendo probablemente instantáneamente en el momento del impacto o, como les decía, tal vez pueden aparecer posteriormente y progresivamente, así como también paros o interrupciones no deseados en los procesos laborales. Usted tiene que ausentarse de su lugar de trabajo por realizar alguna rehabilitación para recuperación, ¿no? Repercuten precisamente en retrasos y en algunos de los casos también se da el hecho de que por esas causas algunos jefes optan precisamente por prescindir de ese trabajador o desempleado, ¿no? O se vuelven tan renuentes a no aceptar una justificación por estas causas, ¿no? En el tema de las pérdidas energéticas, probablemente estemos hablando de un tema no relacionado con la realidad explícitamente, pero sí, es en cuanto tiene que ver a la percepción personal. Es el control de las percepciones energéticas intrínsecas en el trabajo. Es decir, usted tiene libertad o liberación de energía, inútiles, por supuesto, para el trabajo previsto. Es decir, está pensando en qué hubiera pasado sí, qué hubiese sucedido sí, cómo pude evitar, cosas así, ¿no? Entonces, viene con eso una desconcentración, bajo rendimiento, por una baja utilización de su talento, de su capacidad que no está disponible y probablemente tendríamos algún tipo de consecuencias, ¿no? Y respecto a los daños materiales propiamente dichos, que estos probablemente también, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, pudieron haber sido causantes de las lesiones de los ocupantes de los vehículos involucrados en los accidentes. En este caso, precisamente, va a haber impacto sobre bienes, insumos urbanos, instalaciones, edificios, estructuras privadas, materiales, instrumentación y sobre todo productos que están en las vías, ¿no? Precisamente sobre esto hay que decir que los daños materiales se producen cuando hay una intensidad suficiente para deteriorar tanto estructuralmente como funcionalmente los objetos alcanzados, ¿no? Se impactó contra un poste de energía eléctrica. Ya tiene, por supuesto, viene la consecuencia, reparación de este elemento, ¿no? Si no fuera tal vez con el cableado, etcétera, todo lo que comprende esta recuperación. En este caso, estrictamente tenemos también que decir que son precisamente estos tres aspectos, ¿no? No podemos decir que se dan simultáneamente o independientes. Probablemente estos tres factores estén involucrados con las personas, ¿no? Quizás, y quizás justamente causen mayores afectaciones, ¿no? Ustedes saben que muchas las veces, en ocasiones, más que lo que representa la reposición de un bien, el tema económico, más perdemos nosotros como personas propiamente dicho, es las razones precisamente que tienen que ver con nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento. Es decir, ¿qué pasa con la persona? Por ejemplo, tenemos que decir en este caso que tenemos lesiones o daños personales, ¿no? Lesiones o daños personales. ¿Cuáles son estas lesiones o daños personales? Lesiones emotivo psíquicas, lesiones sensitivo dolorosas, lesiones funcionales, lesiones estructurales, ya cuando no tenemos solución, porque por lo menos el resto es superable, ¿no? Hay que ser siempre positivos pensando que vamos a tener una recuperación. Con la muerte ya no hay ninguna solución que sea factible, no podemos retomar de nuevo nuestra vida, más bien ya pasamos a otra instancia, ¿no? Decirles y manifestarles también a ustedes, obviamente en este tema,
y vamos a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo, que las lesiones emotivo-psíquicas son vivencias del accidente que están concienciadas por los testigos, por quienes fueron parte, que se engendran internamente, quienes lo presenciaron. Tienen que ver con emociones desagradables de sorpresa. Va a tener episodios de susto, de miedo, de temor, de terror o de angustia. Probablemente no quiera usted volver a salir, tal vez no quiera volver a conducir su vehículo, probablemente no quiera ir de pasajero, ¿no? Porque muchas de las ocasiones los accidentes también se dan en las unidades de transporte interprovincial, intracantonal, etcétera, ¿no? Indicar respecto de esto también que nosotros tenemos las lesiones sensitivo-dolorosas. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Están originados precisamente a consecuencia de que el accidente alcanzó a la víctima estimulando precisamente los receptores sensoriales de los órganos. Por ejemplo, afectó a la vista, afectó al oído, al sentido del tacto, al olfato y al gusto, para rebasar precisamente los umbrales que ya no solamente tienen que ver con afectación de la capacidad de, sino también causan dolor. Tenemos también las lesiones funcionales, como su nombre lo dice, obviamente el ser humano es una máquina, ¿no? Que justamente responde y funciona de acuerdo a los estímulos que recibe, ¿no? Este es el cuerpo humano. En ese sentido, manifestarles que las lesiones funcionales son trastornos fisiológicos por el impacto derivado del accidente sobre las víctimas, en forma de, digamos, parálisis, contracciones descontroladas de los músculos, inclusive no consentidas, y trastornos en las conducciones nerviosas y en las funciones glandulares. Este tipo de lesiones resulta aparentemente aislado, ya que lo más frecuente es que se acompañe a las psíquicas, a las dolorosas y a las que les decía de tipo estructural. En principio se explican como las lesiones más precoces y son los defectos justamente de menor intensidad. Y finalmente tenemos las lesiones estructurales. Bueno, ¿a qué se refiere, no? Estructurales. Alteraciones anatómicas por el fracaso en las resistencias mecánicas, podríamos decirlo, porque somos una máquina también, de los tejidos orgánicos frente a la intensidad muy agresiva de los impactos en los accidentes. Aquí es lo que hablábamos precisamente ayer, las fracturas, las heridas, las hemorragias, las contusiones, laceraciones, roturas, lamentablemente amputaciones, implosiones, explosiones orgánicas, y justamente esto va acompañado de trastornos funcionales y por supuesto nos causa muchísimo dolor en el tema de la sensibilidad. Respecto de la muerte, sobre la cual ya no tenemos nosotros, como les decía, control de lo que está sucediendo, es o trata de que cualquier tipo de lesión funcional o estructural afectó a órganos y funciones vitales críticas, como el sistema nervioso, la circulación o la respiración, determinando consecuentemente la muerte. Es la lesión personal máxima que se presenta inmediata, puede haber una muerte súbita, inmediata con agonía, con padecimiento, en un plazo más o menos corto, cuando usted ingresa a la UCI, está temporalmente en estado de decadencia, ¿no? Y ya, pues ya es una de las consecuencias que ya no tienen precisamente una evolución positiva, ¿no? Es una consecuencia fatal, ¿no? Pues aquí también tiene que ver con sentimientos, con funciones, con percepciones, con tema de sentidos funcionales, cómo está nuestro cuerpo, cómo respondió ante diferentes traumas, ¿no? Como ustedes se pudieron dar cuenta. Y finalmente, respecto de esto, tenemos que decir que lamentablemente el tema de esta lámina, que es la segunda causa de la muerte y la primera causa de discapacitación en el Ecuador. Lamentablemente es así. Por lo tanto, es muy importante, fundamentalísimo, que todos caigan en cuenta en la responsabilidad que tiene manejar un vehículo, pues
como lo hemos visto, ¿no? Puede ser una herramienta de trabajo, puede ser también de transporte, de servicio, inclusive de diversión, de relax, pero también mal conducido, mal manejado, mal llevado, con circunstancias que también vienen y ayudan, aportan a las condiciones negativas, también se presenta como un arma mortal que necesita mucho cuidado y mucha consideración, ¿no? Observación precisamente de lo que nosotros tenemos como precaución, ¿no? Entonces nosotros también estábamos hablando en la sesión anterior, coincidentemente el día de ayer, que teníamos que precisamente guardar ciertas recomendaciones respecto del tema del uso adecuado de los sistemas de seguridad pasiva, al menos los disponibles, ¿no? Para reducir las lesiones causadas en un accidente. Precisamente ustedes pudieron escuchar que en el caso de los impactos traseros por alcance, que son los más característicos, eso no quita que sean frontales, laterales, vuelcos, etcétera. Si usted no utiliza adecuadamente el cinturón de seguridad, va a tener un efecto látigo, lo que conocemos como el efecto látigo. Y en este sentido, pues manifestarles solo a modo de conclusión y forma resumida, ¿cuál es el uso correcto de los sistemas de retención? ¿No? O para disminuir el riesgo de lesiones, los vehículos vienen precisamente equipados con diferentes sistemas de seguridad pasiva. El uso correcto de estos dispositivos está o evitará precisamente que las lesiones se produzcan con mayor consideración. Por ejemplo, hagamos el tercero, el apoyo a cabezas, ¿no? Debe ajustarse de una forma tal que la parte más elevada del cabezal quede a la altura de los ojos del conductor, separado a una distancia no superior de los 4 centímetros, ¿no? Ponemos los dos dedos detrás de nuestra nuca y verificamos que a esa distancia vaya precisamente de la parte más saliente del apoyo a cabezas, ¿no? Además del respaldo del asiento debe tener un ángulo de inclinación que no supere los 25 grados, se dice, ¿no? Es decir, en otras palabras, si no tenemos nosotros la noción de lo que son los grados, tenemos que hablar de que nuestro asiento o el apoyo a cabezas no esté demasiado echado para atrás, no esté demasiado inclinado. ¿Sí? Por ejemplo, hablando ahora del primer sistema de seguridad pasiva, que es el cinturón de seguridad. Ya hablamos respecto al cinturón de seguridad. Este cinturón debe colocarse correctamente en hebilla y tensar la banda que cruza por encima del pecho, cuidando que ésta sea estirada por el sistema inercial, ¿no? Es decir, lo soltamos, lo aflojamos precisamente para que dé una posición neutral en la cual se activará cuando lamentablemente se presente precisamente el impacto, ¿no? De esta manera, ¿qué va a suceder cuando usted se ajuste el cinturón de seguridad? Siente que la cintura queda oprimida, ¿no es cierto? Por una parte de la cinta del cinturón, vale la redundancia, que deberá precisamente pasar por encima de la cadera. Por otro lado, usted debe prestar atención a que el cinturón no pase por encima de objetos extraños, ¿no? Es decir, su cuerpo tiene que estar liberado, qué sé yo, en los bolsillos de celulares, esferográficos, libretas, algún otro elemento, ¿no? Que va a permitir una alteración de la seguridad de cinturón, ¿no? Ya que en el momento del choque precisamente va a generar una concentración de tensiones sobre esta zona y no va precisamente a proteger para lo que fue hecho, ¿no? En la parte del abdomen, la parte del tórax, es decir, a los ocupantes, ¿no? En cuanto a la altura, esta debe pasar por medio de la clavícula. Ustedes ya están imaginándose, con todo yo también espero poder presentarles un videito en la parte final de esta sesión para que vean. Si por circunstancias las señoritas en algún momento están en estado de gestación, embarazadas, la banda inferior pélvica del cinturón debe quedar lo más bajo posible, bien oprimida la pelvis y nunca sobre el estómago ni el vientre. La banda superior torácica debe bajar cruzando el centro del hombro izquierdo, ¿sí? Estamos
en ubicación de conductores entre los senos y sobre el esternón, evitando que quede precisamente situada encima de uno de ellos solamente, ¿no? Acomodarlo por sobre las costillas derechas, por fuera del vientre, para que no ejerza presión. El cinturón de seguridad, por eso viene la recomendación, un cinturón de seguridad mal colocado puede producir lesiones en las piernas, ¿no? En las partes frontales de los huesos, puede generar un aplastamiento vertebral anterior, ¿sí? Puede causar una rotura de los ligamentos posteriores y una disyunción ósea. Poquito para un pequeño descuido de lo que podría ser el no ajustar correctamente el cinturón de seguridad. La regulación del asiento, ¿no? Que justamente viene como consecuencia de la regulación del asiento, vamos a estar nosotros seguros del rato que se active la bolsa de aire o el airbag. Para evitar lesiones producto de una mala regulación del asiento, lo que se recomienda es acomodar el mismo en distancia, ¿no? Con relación al embrague. Es decir, haga usted el siguiente test. Pise el pedal del embrague a fondo y que su rodilla quede levemente flexionada. Eso pueden hacerlo ya mañana mismo, ¿no? Una de las principales consecuencias de una mala regulación se da, por ejemplo, en los choques frontales. Creo que algo ya les adelanté el día de ayer. La rueda delantera izquierda, en el caso de un choque, va a impactar contra el piso y la pedalera, llevando precisamente los pies bruscamente hacia atrás. Y si la pierna quedase rígida, por llevar de pronto nuestro asiento demasiado atrás, ¿qué es lo que sucedería? Van a magnificarse las lesiones en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, muy comunes en este tipo de impactos. Por lo tanto, no olviden que la rodilla debe quedar levemente flexionada. Las posturas, en cambio, muy cercanas a la pedalera, van a generar también que la pierna izquierda quede en una posición forzada, excesivamente, altamente peligrosa y justamente rozando el volante también, ¿no? Sí, se han de haber percatado esta situación, sobre todo las personas que tienen una alta estatura, ¿no? Lo que produce también calambres y una posición incómoda, tengan muy en cuenta y bien en claro. Siempre va a generar fatiga en la conducción, ¿no? Porque nosotros lamentablemente no podemos movernos. Tal vez nuestros acompañantes, ocupantes podrán realizar pequeños movimientos, pero nosotros tenemos que ir en nuestro asiento en la misma posición, por lo menos 2 horas, si es que el viaje es largo, ¿no? Y si es que el viaje es corto, obviamente estamos hablando de que estaríamos evitando este tipo de inconvenientes, ¿sí? Justamente como esto. Obviamente también tenemos algunas salvedades para el tema de las mujeres embarazadas. Ustedes pueden imaginarse, tienen que ir a lo más atrás posible, ¿no? Y justamente hay que evitar que impacte o que vaya rozando precisamente al volante, al aro del volante que usted tiene enfrente. ¿Qué más tenemos nosotros que manifestar respecto de esta temática, no? Nosotros, como decíamos, para evitar las lesiones, que por supuesto nosotros habríamos hablado de trauma torácico, de lesiones cerebrales, de lesiones a la altura del cuello, cara, de lesiones en las extremidades, incluso amputaciones, lesiones a la altura de la columna, lesiones medulares, muy grave, lesiones precisamente en el torso, lesiones en el tórax, heridas, moretones, dislocaciones, etcétera, ¿no? Entre las más vistas y recurrentes, torceduras, distensiones, ¿sí? Para evitar precisamente este tipo de lesiones, es muy importante guardar la información que les dije anteriormente, que justamente el buen uso del sistema de seguridad pasiva va a ayudarnos a reducir las lesiones causadas por esta circunstancia, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que por lo menos, el estudio también que se ha realizado, por lo menos el 20% de los ecuatorianos
no tienen la iniciativa de utilizar su cinturón de seguridad. Por lo menos conscientemente no lo hacen, no lo realizan, no lo tienen como una práctica habitual. Y bueno, para evitar precisamente este tipo de malos ratos, de malos momentos, nosotros nos habíamos también planteado esto como una pequeña solución. Como les decía, ¿no? El 90% de los accidentes de tránsito es causado lamentablemente por el factor humano, ¿sí? Es por esto que para reducir las posibilidades de tener un accidente, tenemos que equipar al vehículo con elementos que son vitales. Por ejemplo, el botiquín, el triángulo, etcétera, ¿no? Para viajar con tranquilidad también es fundamental elaborar un plan de viaje, salir con tiempo, ¿no? Preveyendo que tal vez va a haber congestionamiento, va a haber imprevistos, voy a tener que detenerme en ciertos lugares, voy a tener que hacer mis pausas si el viaje es largo, también voy a tener que quedarme en un lugar a pernoctar, alimentarme, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante esto. Recuerden dormir al menos las 8 horas previo a un viaje, ¿no? Para evitar la fatiga y para mantener los reflejos frescos y para evitar también los microsueños. Atender las señales de tránsito. Recordemos que la no atención de las señales de tránsito generaron precisamente los accidentes, ¿no? Este consejo que les estamos dando debe seguirse desde el inicio del viaje, todo el viaje, ¿no? Y siempre conservar una velocidad permitida, de precaución, una distancia adecuada de seguimiento, y en la medida de lo posible, a usted queda, a conciencia suya queda, a su libre albedrío está. Sacar el pie del acelerador cuando hay condiciones climatológicas desfavorables, ¿sí? Por favor. Otra de las cosas es que todos los ocupantes del vehículo también lleven puesto el cinturón de seguridad. Exija, exija que todos los ocupantes lleven precisamente puesto el cinturón de seguridad. No están exentos de ellos también los niños, ¿sí? Y por supuesto hay una conocida de la regla de los 3 segundos de distancia que probablemente les den en teoría la conducción o los mismos señores instructores ya les habrán indicado precisamente para que en el caso de algún pequeño imprevisto, ante su capacidad de reacción, le permita precisamente la maniobra de vida que tiene, ¿no? Esto le va a ayudar a reaccionar de mejor forma ante un imprevisto y le posibilitará de pronto esquivar un peligro con todo el tiempo que éste requiere, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, baja capacidad de iluminación, baja presencia de iluminación en la vía y por su hora también, no intente viajar sin el sistema de luces. Es un grave peligro, ¿no? Recordemos que lo importante es ver y ser vistos, que justamente es importante utilizar por lo menos las luces bajas, ya que ayuda al momento de realizar el sobrepaso para saber el sentido de circulación. Por supuesto, los demás vehículos, ¿no? Nunca use las luces altas cuando un vehículo se le aproxima en sentido contrario. Produce lo que ya habíamos hablado en algún momento, ¿no? El deslumbramiento. Evite llevar bultos precisamente en exceso. Recuerden también que nuestro vehículo no es vehículo de carga, ¿no? En lo factible tratar de no cargar el equipaje en el techo. De hecho, ustedes han visto que también se comercializan este tipo de barras o parrillas que van sobre los techos de los vehículos. Aerodinámicamente no están recomendados, ¿no? Para el tema de la capacidad de nuestro vehículo tampoco está recomendado. Entonces, es preferible no hacerlo porque podría afectar a una palabra clave aquí, a la dinámica del vehículo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con movimientos, centro de gravedad, esto es lo que maneja la dinámica. Y aumenta, por supuesto, también, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta, probablemente sea imperceptible, el aumento en el consumo del combustible. Por otro término técnico también, la mayor resistencia aerodinámica, ¿no? Para
para su beneficio, su bienestar y de sus acompañantes, también es importante que elija el momento mejor para viajar, ¿no? Trate de no hacerlo en el amanecer, en el atardecer, para no ser deslumbrado por el sol. Evite también, si a usted le molesta, le causa fatiga viajar en la noche, ya que la visibilidad obviamente disminuye con total afectación, ¿no? Indique también las maniobras con luces de giro. Informa a los demás conductores con antelación la maniobra que va a realizar. Maneje como máximo 8 a 9 horas diarias, incluyendo las paradas. Es decir, no más de 600 kilómetros. Es la media, la velocidad que se maneja. Justamente haga un pequeño croquis de su ruta y estipule una ciudad donde pueda dormir y también seguir al otro día, donde va a hacer sus respectivas pausas. Es muy importante. Esto es parte del plan de viaje que anteriormente les dije. Planifique sus paradas correspondientes cada 2 horas o por lo menos cada 200 kilómetros de conducción. Esto les ayuda bastante a que se relaje, a que se estire. Han escuchado ustedes de las pausas activas. Hay unos ejercicios de estiramiento. Y cada detención debe por lo menos estar alrededor de unos 15 minutos. Y es aconsejable que usted haga estos ejercicios, ¿no? Recuerde que en los atascamientos también se produce cansancio, ¿sí? Ustedes sí se habrán dado cuenta. Creo que está por demás, pero también recordarles. Por lo que si usted en 2 horas recorrió 20 kilómetros, igual pare y estírese también un rato. El atascamiento, el congestionamiento también cansa. Y justamente en las paradas evite las comidas pesadas, porque estas les van a causar somnolencia, pesadez, ¿no? Y no solo en el viaje, sino también antes y durante el mismo. Por favor, evite también lo que es el consumo del alcohol. Creo que esto les he dicho sin fin de ocasiones. Y también beba agua y refrescos no gasificados, ¿no? Inclusive también los especialistas saben que los energizantes, estas bebidas que obviamente no tengo nada en contra de ellas, no debería porque tampoco, pero los especialistas recomiendan que se lo haga, que se evite bebidas energizantes o bebidas gasificadas, ¿no? Decirles también que, por supuesto, de acuerdo al informe estadístico que nosotros manejamos, hay características particulares, ¿no? Por ejemplo, se, se vio el tipo de lesiones que presentaron los ocupantes de un vehículo. Por ejemplo, heridas penetrantes un 2%, heridas cortantes un 16%, fracturas expuestas un 4%, fracturas cerradas 4%, hemorragias externas 4%, hemorragia interna 1%, escoriaciones 11%, hematomas 8%, dolor, que también era una de las causas de pérdida, 23%, un trauma superficial 24%, politraumatismos un 3% y lamentablemente también aplastamientos el 1%. Otro de los datos que fueron tomados en este estudio también son precisamente las zonas o localización de las lesiones. Se determinó que en la cabeza era el 31%, en el cuello el 8%, en el tórax 15%, en el abdomen 4%, en la pelvis 4%. Sobre los miembros superiores, obviamente tienen que guardar relación con tórax que les había manifestado, 16%. Sobre los miembros inferiores, un 17%. Sobre la región lumbar, un 3%. Y en general, otro 3%, ¿no? ¿Qué otros factores también fueron analizados en este estudio? Y nos vamos a dar brevemente para darnos tiempito para revisar el material que también tengo que mostrarles, ¿no? También se hizo por provincias, pero ahí sí ya tendríamos que analizarlo muy detalladamente. Tenemos también el mes en que ocurrieron, vean esto. En los meses, obviamente ustedes tienen respuesta, ¿no? ¿Qué mes es el que representará mayor ocurrencia? Obviamente diciembre, ¿no? 41%. Le sigue noviembre, el 12%. Ah, octubre. Octubre está en segundo orden, 19%. Julio, 10%, agosto 10%, septiembre
6%. No significa que de enero a junio no hay, pero tienen factores un poquito bajos que, como les digo, de acuerdo a la estadística, ustedes saben también de estadística, reconocerán que hay algunas muestras que por su nivel bajo probablemente no tienen influencia sobre los estudios, ¿no? Días de la semana en los que ocurrieron los accidentes. Vean esto. Ustedes también ya tienen una respuesta, ¿no? ¿Qué día se da? El día domingo, 25%. Le sigue el día jueves, viernes chiquito, como dicen, ¿no? 16%. Le sigue el viernes, sábado, perdón, 15%, el viernes 14%, un lunes también, vean las resacas cómo continúan hasta el lunes, 14%, martes 8%, miércoles 8%, son los días también en que se presentan este tipo de siniestros. Otro de los factores o las variables precisamente que se consideraron en este estudio es la hora. La hora. ¿En qué hora tenemos mayor incidencia de accidentes de tránsito? Entre las 12 del mediodía y las 18 horas, el 40%, ¿no? Entre las 18 horas hasta las 24 horas o 0 horas, el 27%. A partir de la medianoche hasta las 6 de la mañana, el 17%. Y de 6 de la mañana hasta el mediodía, un 15% restantes, ¿no? Edades de las víctimas o precisamente lesionados a causa de los accidentes. Digamos, ¿cuál será la edad etaria? Eterna y divina juventud, ¿no? De 15 a 24 años, un 38%. Sigue nuestro grupo etario, los 25 a los 44 años, 31%. A continuación, entre los 45 y 64 años también, 12%. De 5 a 14 años, porque muchas ocasiones también es en familia. Pasajeros de unidades de transporte público, el 12%. Sobre los 65 años, un 6%. De 1 a 4 años y menos de un año también, menos del 1%. Pero también se lo consideró en esta tabulación, ¿no? Tenemos también, el género. El género de las víctimas que sufrieron accidente de tránsito. Y imaginen quiénes llevamos la bandera de esta estadística, lamentable. Los hombres, ¿no? Los hombres somos el 57% y las mujeres son el 43%. Probablemente las mujeres son más cautas o no conducen tanto los vehículos, ¿no? También hay que decir quiénes son los que más incidencia tienen dentro de lo que ocupan los vehículos. Obviamente, aquellos que van en el asiento delantero, 35%, el conductor, el 31%, los ocupantes del asiento trasero, el 22%, entre los datos más relevantes, ¿no? Así que hay que recordar esta situación también. Los ocupantes que vayan en la parte de atrás están obligados y deben ser exigidos por nosotros a que utilicen también el cinturón de seguridad. Otro de los factores variables que influyen aquí, la influencia del alcohol. La influencia del alcohol, ¿no? Datos registrados, porque también hay fuga de información, ¿no? El 32% es una de las causas de los accidentes en el país. Pese a que hay campañas permanentes de concienciación del no consumo del alcohol. Por no utilizar el cinturón de seguridad, tenemos un 69%. Eso significa que lo que yo dije anteriormente estaba mal, estaba erróneo. El 20% dije. El 30% no utilizamos el cinturón de seguridad. ¿Sí? Entonces, el 30% utilizamos el cinturón de seguridad. Es bajísimo, ¿no? Es bajísimo. Es decir, 7 de cada 10 no utilizamos el cinturón de seguridad. ¿Ya? Y precisamente, de acuerdo a datos de los tipos de accidentes de tránsito en vehículos livianos, obviamente, ¿no? Estamos hablando siempre de vehículos livianos, que es la categoría C. Tenemos ya un dato estadístico, reportados con atención en centros hospitalarios en el Ecuador. Tenemos una colisión frontal, el 36%, un volcamiento, el 31%, caída del vehículo, 14%, colisiones laterales, 16%,
Colisiones traseras, 3%, despeñamientos, el 1%. ¿Sí? En este caso hay que decir que evidenciamos que las colisiones son el tipo de accidente que se presenta con mayor frecuencia en nuestras vías, sumando entre las dos el 55%. Es decir, ¿qué pasa en este caso? No respetamos la señalización vial, no cedemos del paso preferencial, invadimos la vía, no manejamos en condiciones biológicas adecuadas, aparece sueño, conducimos embriagados o cansados, no tomamos las medidas de seguridad vial que tanto nos han dicho, entre otras, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado, muchísima más precaución en este tema para que las consecuencias, por supuesto, como fue el tema de esta noche,